vamos a hablar sobre la norma internacional 520, que trata de procedimientos analíticos. Somos el grupo número 2 en el curso de normas internacionales de auditoría, número 1. Los integrantes son Julio Adolfo, José María, Yolanda y Kimberly. NIA 520, procedimientos analíticos. El alcance. Dice que esta norma trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos y procedimientos sustantivos analíticos. También, esta norma nos hace mención de la responsabilidad del auditor para la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para que los procedimientos analíticos nos puedan facilitar una conclusión global sobre los estados financieros. Los objetivos. Los objetivos de esta norma, uno de ellos nos dice que es la obtención de la evidencia de auditoría relevante y fiable, mientras se utilicen los procedimientos analíticos sustantivos. También dice que el objetivo de esta norma es el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de los procedimientos analíticos que puedan ayudarnos a alcanzar una conclusión global sobre la congruencia de los estados financieros. Definiciones. Esta norma nos dice que procedimientos analíticos son la evaluación de información financiera realizada mediante el análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros, que pueden incluir la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante. Puede ser como, por ejemplo, la información comparable con periodos anteriores o la información sectorial similar, como el ratio entre ventas y cuentas por cobrar de la entidad en el sector. Requerimientos. Procedimientos analíticos sustantivos. Determinar la idoneidad de procedimientos analíticos sustantivos. El auditor dice que debe de implementar y diseñar procedimientos analíticos sustantivos, determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones y los controles sobre la preparación de la información. Evalúa la fiabilidad de los datos. El auditor debe de evaluar la confiabilidad de los datos, analizando la relevancia y los controles sobre la preparación de la información. Define una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios. El auditor debe determinar una expectativa para los montos registrados. Cuantifica cualquier diferencia que se considere aceptable. Debe de hacer una comparación para identificar cualquier error significativo que pueda afectar la presentación de los estados financieros. Procedimientos analíticos que faciliten una conclusión global. Al finalizar la auditoría, el auditor debe de aplicar procedimientos analíticos que ayuden a formar conclusión sobre los estados financieros y a corroborar las conclusiones formadas durante la auditoría. También tenemos investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor debe determinar si existen variaciones o incongruencias en los montos esperados. El auditor también debe de investigar con la administración y obtener la suficiencia y adecuada evidencia de respuesta a la administración. También debe de aplicar procedimientos de auditoría necesarios según las circunstancias. Norma Internacional de Auditoría 530. Muestreo de auditoría. El alcance de esta norma trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría.
También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener esa evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Esto qué implica? Un diseño y selección de muestras de auditoría, desarrollando pruebas de control y de detalle, evaluando así los resultados de la muestra. Cuando el auditor decide utilizar muestreo de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer esas conclusiones sobre una población de la que se selecciona la muestra. Dentro de las definiciones tenemos el muestreo de auditoría, que es la aplicación de procedimientos de auditoría en un porcentaje de las partidas dentro de una población que tenga relevancia dentro de la auditoría, para proporcionarle al auditor una base razonable de la cual puede obtener conclusiones sobre una población completa. Y población es el conjunto de datos de las que el auditor selecciona una muestra para extraer conclusiones. El riesgo de muestreo es el riesgo de que los resultados y las conclusiones obtenidas de la muestra de auditoría difieren de las conclusiones que se generarían sobre la población completa. Estas diferencias pueden alterar los resultados y generar así conclusiones erróneas que pueden afectar la efectividad de la auditoría, llegando a opiniones de auditorías inapropiadas. Ejemplo de estos podemos encontrar que el auditor llegue a conclusiones de que el muestreo puede presentar que una prueba de control es más efectivo de lo que realmente es, o por el contrario, menos efectiva de lo que es, y generar así conclusiones erróneas. Riesgo de no muestreo. Puede ocurrir cuando se usan procedimientos inapropiados de auditoría o se hace una interpretación inapropiada de las evidencias, de lo que generaría que se falle al reconocimiento del error o de la desviación. Y anomalía es error o desviación que no es representativa dentro de una población. La unidad de muestreo son partidas individuales que forman una población. Estos pueden ser, por ejemplo, cheques, facturas y listados de clientes. Y el muestreo estadístico es la que se realiza mediante la selección aleatoria de las partidas y la evaluación de los resultados de la muestra y medición del riesgo de muestreo con base a la teoría de la probabilidad. La estratificación no es más que la división de la población en subpoblaciones con características similares para mejorar la eficiencia de la auditoría y reducir así la variabilidad. Esto permite reducir el tamaño de la muestra sin incrementar el riesgo de muestreo. Y el porcentaje de la desviación tolerable se fija para obtener un nivel apropiado de seguridad de que el porcentaje de desviación en la población no exceda de lo que se fijó inicialmente por el auditor. Licenciado, muy buenos días, compañeros. Continuamos con la exposición de la NIA 530, la cual nos habla sobre el muestreo de auditoría. Para lograr el objetivo del muestreo de auditoría, el auditor deberá tomar en cuenta varios requerimientos. Dentro de estos tenemos que deberá diseñar el tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar, tomando en consideración que el auditor deberá diseñar el muestreo considerando el objetivo del procedimiento y características de la población. También deberá determinar el tamaño de la muestra. En este caso, el nivel del riesgo de muestreo que el auditor esté dispuesto a aceptar afecta el tamaño de la muestra que resulte necesario. Cuanto menor sea el riesgo que el auditor esté dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. También deberá seleccionar los elementos de la muestra, y en este caso los principales métodos de selección de muestras son la selección aleatoria, la sistemática e incidental. Otro requerimiento a seguir de parte del auditor es la aplicación de procedimientos de auditoría. Dice que deberá de aplicar procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo, para cada elemento seleccionado. También, si el procedimiento no es aplicable al elemento seleccionado, lo aplicará a un elemento de sustitución. Tiene conciencia de la incertidumbre inherente a la determinación de cantidades y, si no pudiera aplicar los procedimientos diseñados o alternativos adecuados,
tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito o como una incorrección en caso de pruebas de detalle. El otro requerimiento, que es la naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones, nos dice que el auditor investigará la naturaleza y causa de desviaciones o incorrecciones identificadas, evaluará su posible efecto sobre el objetivo, procedimientos de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. También dice que cuando considere una incorrección o desviación descubierta en una muestra, esto lo toma como una anomalía. También para estos casos adquirirá un alto grado de certidumbre aplicando procedimientos adicionales para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que la incorrección o la desviación no afecte el resto de la población. La exploración de las incorrecciones. La norma nos dice que en el caso de pruebas de detalle, el auditor explorará las incorrecciones encontradas en la muestra de la población. En este caso, sí se requiere que el auditor explore las incorrecciones al conjunto de la población con el fin de obtener una visión general de la magnitud de la incorrección, pero dicha exploración puede no ser suficiente para determinar el importe que deba ser registrado. Y para concluir con los requerimientos, tenemos el último, que es la evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. En este caso, el auditor evaluará los resultados de la muestra y también si la utilización del muestreo ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones. Y con esto, compañeros, concluimos la exposición de la NIA 530, agradeciendo por la atención puesta a dicha exposición.